y estamos entonces en condiciones de empezar a trabajar un poquito con el axioma de continuidad, que es el axioma que nos va a permitir medir, es el axioma que nos va a permitir, o sea, es un axioma que se pone sobre la recta, que permite convertir a la recta en una recta numérica, ¿sí? Y la genialidad después de Descartes fue pensar en poner dos rectas ortogonales y entonces sobre cada una de las rectas tener una recta numérica y con eso poder denominar a los puntos del plano mediante dos coordenadas, donde la primera coordenada hace referencia al eje horizontal y la segunda coordenada hace referencia al eje vertical. Entonces es interesante el mundo de posibilidades que se abre a partir de proponer las coordenadas, y después se puede hacer esto mismo con 3 dimensiones agregando una tercera recta que sea ortogonal a las dos primeras, y ahí entonces tenemos el sistema en 3 dimensiones, que en realidad nosotros lo representamos con perspectiva en el plano, ¿sí? Mediante algunas convenciones que muchas veces no se mencionan. O sea, el GeoGebra 3D está haciendo un poco de trampa porque lo vemos sobre la pantalla de la computadora, entonces termina siendo una proyección en 2 dimensiones de una cuestión en 3 dimensiones. Por eso es interesante hacer esta materia teniendo la caja de cuerpos y pudiendo trabajar un poco con cuerpos físicos, ¿no? Que nos permiten acceder a las 3 dimensiones no pasados por el filtro de las 2 dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata esta cuestión de trabajar con la recta numérica, ¿sí? Y vamos a ver entonces un poquito de qué se trata y cómo enunciamos después el axioma que nos va a permitir la biyección entre puntos y números en la recta, y que nos va a hacer esta conexión entre un plano generado a partir de los axiomas y un plano generado a partir de las coordenadas, y ver que en realidad terminan siendo la misma cosa mirada con anteojos diferentes, el anteojo del sistema axiomático o el anteojo de los espacios vectoriales, ¿no? Entonces, que eso, no sé si la mayoría de ustedes no creo que hayan hecho introducción al álgebra lineal, que se la van a ver el año que viene, pero sí hicieron geometría analítica, ¿no? Donde estuvieron mirando la ecuación de la recta, la ecuación de las elipses y todas esas cosas. Vos la hiciste también, Malena. Entonces, Bárbara es la que está sin hacerla porque viene haciendo el plan como corresponde. Así que, bueno, vamos entonces a mirar un poquito. Les comparto el GeoGebra. A ver, una ventana. No es mucho lo que... A ver. Vamos a borrar todas estas. Ahí estamos. Bueno, acá tenemos una recta, ¿sí? Y un segmento. La idea es, si yo quiero saber qué medida tiene el segmento AB, que lo puse en la recta por comodidad, pero podrían estar sueltos los dos, lo que quiero hacer es mirar cuántas veces entra el segmento MN en el segmento AB, ¿no? Eso sería medir. Entonces eso lo podemos hacer a partir de ven, acá tengo, si yo propongo una circunferencia con centro en M y radio MN, voy a obtener esto, ¿no? Y entonces, si hago eso mismo a partir de A,
lo que estoy encontrando acá es que este segmento, voy a hacer un poquito más chico el B, así no necesito tantas veces entrar las cosas. Ahora entonces hago centro en este punto y vuelvo a poner radio G, que es el segmento MN, ¿sí? Vuelvo a pedir la intersección, vuelvo a pedir el radio G, y lo que veo ahí entonces es que el segmento MN me entró una vez acá, 2 veces y casi 3, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que la medida del segmento AB es menor a 3 veces el segmento MN. Hasta ahora eso era lo único que estábamos pudiendo hacer con las herramientas que tenemos. O sea, 3 veces el segmento MN es mayor que el segmento AB. Y esto hasta ahora lo podíamos hacer más que nada porque estamos trabajando con las transformaciones rígidas. Lo que hice yo al plantear el centro de la circunferencia y el radio congruente con el MN fue ir viendo que 3 veces el segmento MN me sobrepasan al segmento AB, y hasta ahora eso es lo único que puedo decir, ¿no? Entonces, de alguna manera, este lo podemos, ahí está. Entonces, de alguna manera ya teníamos una manera de comparar, pero inclusive numérica, ¿no? Porque es 3 veces el MN, pero no es para nada precisa, porque fíjense que si pongo de nuevo el encerrado es como muy impreciso, es menos de 3, pero ¿cuánto menos que 3? Es más que 2, pero ¿cuánto más que 2? Entonces, la posibilidad de ponerle 2,8, 2,85 es una necesidad del ser humano de poder hacerlo, digamos. Y entonces lo que deberíamos poder poner acá es a ver, en vez de las circunferencias vamos a ir marcando estos puntos que me fueron quedando equidistantes, ¿sí? Me permiten asignarle, o sea, por ejemplo, si yo a este le pongo el número 0 y a este le pongo el número 1, o sea que estoy diciendo que voy a usar al segmento MN como unidad, ¿sí? Esto estoy diciendo, entonces voy a poder, mediante copias del segmento MN, me voy consiguiendo el número 2, me voy consiguiendo el número 3, me estoy consiguiendo el número menos 1. Ahora, acá hay cuestiones muy, muy sutiles de fundamentos de la matemática, y si no tengo el axioma de continuidad, este número 3 que puse acá es solamente una forma de designar al punto este negro último que puse acá. ¿Está bien? Pero todavía no tengo que eso sea una correspondencia con los números 1, 2 y 3. O sea, estas cosas que puse acá, menos 1, 0, 1, 2, 3, por ahora son etiquetas. No se corresponden con los números hasta, para poder hacer esa correspondencia con los números y de identificar números con cosas, lo que voy a necesitar es el axioma de continuidad
que es el que vamos a enunciar en el día de hoy. ¿Sí? Entonces, y igual una cosa que todavía tenemos bastante para hacer, aunque no podamos medir por completo, es justamente que si nosotros hicimos esto de marcar con una unidad copias enteras de nuestro número, ¿sí? Podemos colocar puntos en esta recta que se corresponden también con los números racionales, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá elijo la herramienta punto medio, puedo elegir el punto medio en el segmento 0,1 y entonces a este punto le podría asignarle la etiqueta un medio. ¿Se ve? Bien, voy a hacer una nueva ventana. Porque les quiero contar. Ahora el material que estoy usando vuelve a ser del plano, ¿sí? Es la unidad 3 del plano. Si ustedes van a la unidad 3 del plano, van a ver que en lugar de enunciar primero el axioma de continuidad, enuncia una función entre dos rectas secantes que se conoce como proyección paralela. Y mediante esa proyección paralela es que vamos a fundamentar este método que vamos a hacer acá, que es anterior a... Yo no quiero que me nombre nada porque no me gusta que aparezcan los nombres de los puntos en mayúscula. Este no lo mostramos, lo cual lo hace F, que no muestra la etiqueta. Bien, lo que queremos es, por ejemplo, este segmento AB, dividirlo en 3 o en 4 partes. Para dividirlo en 2 partes conocemos el método de la mediatriz, ¿no? Trazamos la mediatriz del segmento AB mediante me equivoqué. Hay que hacerlo mayor que el... ¿Profe, estás compartiendo algo? ¿Sí? Capaz que cambié de ventana. Está bien, ¿sabes qué? Es que cambiando de ventana tendría que haber puesto toda la pantalla. Voy a poner toda la pantalla, así si me cambio de una ventana a la otra, no los... Es cierto que no lo ven, lo que estoy compartiendo. Ahí voy. Ahora sí, ¿lo ven? Sí, ahora sí. Ahora sí se ve. Bueno, voy a hacer el método para construir el punto medio. Si se acuerdan, una forma era trazar esta circunferencia y trazar esta circunferencia, buscar las intersecciones acá y acá, y trazando la recta que pasa por estos puntos, ahí tenemos la mediatriz y este punto que está acá resulta ser el punto medio, ¿sí? Entonces ya teníamos un método geométrico sin medida de dividir un segmento en 2 partes. Y entonces podemos hacerlo en 4 partes, en 8 partes, en 16 partes, y así siguiendo todos los múltiplos de 2 los podemos encontrar las partes solamente trazando la mediatriz. Pero el método de dividir un segmento en n partes congruentes ya está en el libro de Euclides y se basa en tomar
sobre una semirrecta que esté por... O sea, lo que yo quiero es dividir al segmento AB en 3 partes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a este lo voy a llamar M, ¿sí? Así que ahora tengo... formé un ángulo agudo, puede ser obtuso también, pero se forma un ángulo agudo, más fácil de hacer la cosa. Y lo que hago es... Así, lo tengo que hacer chiquito. Lo que voy a hacer es trazar una circunferencia con este centro y este, busco la intersección. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Al hacer esto, ¿qué me conseguí? Copias del segmento AM, ¿no? Entonces acá tengo una vez el segmento AM, 2 veces el segmento AM, 3 veces el segmento AM, 4 veces el segmento AM y vamos a ponerlo una quinta vez más. Ahí está. Así que tengo 5 copias de el segmento AM. Fíjense qué pasa si trazo la recta que une este punto con este y ahora trazo una paralela a cada una, a esta recta por cada uno de esos puntos que fueron copias del segmento. Ahora voy a sacar las circunferencias, así no molestan a la vista. Ahí está. ¿Qué pasó con el segmento de abajo? ¿En cuántas partes queda dividido? En 5 igual. En 5, ¿y cómo serán esas? Congruentes. Congruentes entre sí, ¿no? Y fíjense que si muevo el punto M, ¿los de abajo se mueven? Ven, ahí lo obtuso, no pasa nada. Es más fácil de mirar. Pero los de abajo siguen siendo divididos en 5 partes iguales, o sea que esta recta que armé, esta semirrecta que hice acá, es un poco accesoria para poder hacer obtener el resultado final, que era partir al segmento AB en 5 partes congruentes. ¿Y cómo puedo demostrar yo que esas partes son congruentes? ¿Qué cosas tengo acá? Tengo 5 copias de AM, ¿no? Entonces, en vez de copias, lo que está pasando es que el segmento AM, MS, ST, TR, RQ son todos congruentes entre sí, ¿sí? ¿Qué otra cosa hice? Vamos a ponerle nombre al último de acá. Lo voy a llamar a este, lo voy a llamar Q. Tenemos esto, ¿qué más tenemos? ¿Qué hicimos después? Trazamos la recta QP, ¿no? Y después trazamos todas las paralelas a QP por los puntos que eran extremos de estas copias de AM, ¿sí? Así que acá le voy a poner así QP y las paralelas, ¿de acuerdo?
Bueno, ¿cómo puedo hacer para demostrar que este segmento es congruente con este, es congruente con este, es congruente con este y es congruente con este? Podríamos usar el teorema de Tales, pero no sé si aplica a la materia. Claro, no, el teorema de Tales es posterior a esto, necesitamos esto para poder demostrarlo, no lo tenemos demostrado, pero está muy bien, Bárbara, que hayas reconocido que esto es una situación que el teorema de Tales la resuelve. El tema es que se resuelve con menos que el teorema de Tales porque, o sea, como que es el teorema de Tales es para cualquier número real. Y acá, como estamos trabajando con números naturales, porque queremos hacer una división en números naturales, no necesitamos tanto como el teorema de Tales. Pero, como es tan conocido el teorema de Tales, uno lo quiere usar inclusive cuando hace falta menos bagaje teórico que el teorema de Tales. Acá les voy a mostrar algo. Vamos a trazar esto. ¿Qué apareció ahí? ¿Cómo? Un triángulo, no isósceles, pero lo que sí es lo que están mirando que sea isósceles. Claro, es que M resulta punto medio de un lado, ¿no? Y el de abajito acá, vamos a ponerle nombres a estos de acá. Le voy a poner a sub A1, A2, A3, A4. ¿Ok? Y a este le voy a poner M2, M3, M4, ahí está. Entonces, lo que estamos viendo, yo tracé el triángulo AM2A2, ¿sí? ¿Qué se ve en ese triángulo? Que M es punto medio de AM2 y que A es punto medio, A1 es punto medio de A2, ¿no? Porque resulta ser MA1 base media del triángulo AM2A2, ¿sí? Mirándolo base media respecto de este lado. ¿Se ve? O sea, si me paro con base en este lado, MA1 resulta ser la base media de este lado. ¿Por qué? Porque, ¿cómo tracé yo la recta MA1? Como la paralela a QB, que también era paralela a M2A2, por el punto medio entre DA y M2. ¿De acuerdo? Entonces, esa recta que tracé por el punto medio de este segmento y es paralela a la base, intersecta al otro lado en su punto medio. ¿Sí? Entonces, resulta ser A1 punto medio entre A y A2. Por lo tanto, este segmento y este segmento son congruentes. ¿De acuerdo? Ahora me paso a mirar, ¿qué es esto?
Se me van todos los nombres si lo hago de esta manera. No estaba dándome cuenta. Ahora voy a dejar de mirar el triángulo, entonces, ahí está. Y ahora, o sea, ya con ese primer paso, mirando el triángulo AM2A2, puedo decir que A1 es punto medio entre A y A2. Y me quedan congruentes los dos primeros segmentos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, ahora voy a dibujar otro polígono acá, que ustedes me van a decir qué tipo de polígono es. Es un cuadrilátero ahora, ¿no? Un trapecio. Un trapecio. Muy bien, porque tiene dos lados paralelos, ¿no? El MA1 con el M3A3 son paralelos porque los construí de esa manera. Todos paralelos a QP. A QB. P le puse acá y es B. Bueno, después lo arreglo. O le cambio a este P. Porque si no, es más fácil eso. Bien, entonces tengo un cuadrilátero y estoy con la misma situación, que por construcción M2 es el punto medio del segmento MM3, ¿de acuerdo? Cuando trazo esta paralela, intersecto al otro lado del trapecio en su punto medio. Todas estas cosas están probadas en teoremas anteriores, pero eso me permite, si este es punto medio de A1 a 3, me permite decir que este y este son segmentos congruentes, ¿de acuerdo? Entonces, por transitividad ya pesqué 3 segmentos congruentes. ¿Cómo sería probar que este también es congruente? ¿Qué tendría que hacer? Y hacer otro trapecio que vaya de A2 a 4, M4 y M2. Bien, entonces el siguiente paso del teorema sería hacer el trapecio este. Y el razonamiento sería análogo al anterior porque vuelvo a tener un trapecio. O sea, en el primer caso es un triángulo, pero todos los demás casos van a ser trapecios. Y hay una cosa acá fundamental, que es que estoy haciendo n partes. ¿Y n qué tipo de número es? ¿A qué conjunto numérico pertenece n? A los naturales, ¿no? No hace falta que digan nada, ya lo dije. Pero, ¿qué tienen de especial los naturales con respecto a las demostraciones? Puedes hacer inducción. Exactamente. O sea, el infinito de los naturales es manejable porque tenemos el método de inducción para poder trabajar con cosas naturales, ¿sí? Entonces, igual, acá más que inducción, es como una generalización lo que estamos haciendo, porque no es que sirva haber partido en 4 al segmento para poder hacerlo en 5, sino que más bien lo que estamos viendo es que en cada una de las partes se vuelve a trabajar igual que en el caso anterior, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver bien el teorema, lo pueden mirar del libro, sobre todo de la parte del plano, porque en el espacio estas cosas no se vuelven a mirar. Entonces, el método para
dividir un segmento en n partes congruentes es trazar una semirrecta que forme ángulo con el segmento que quiero dividir, que es el AP, ¿sí? Y de esa manera, haciendo 5 copias del segmento sobre esa semirrecta auxiliar del segmento AM, el último punto con el último punto del segmento AP, y ahí empiezo a trazar paralelas. El resultado entonces es que el segmento AP me queda dividido en n partes congruentes. Fíjense que no necesitamos ninguna cosa nueva para poder hacer esto, a pesar de que Bárbara se dio cuenta de que el teorema de Tales se podía aplicar acá también. El tema con los números es que justamente el infinito de los números reales no es numerable, es mucho más grande que el infinito de los números naturales, y eso es algo que se demostró usando la teoría de conjuntos, que lo hizo Cantor a fines del siglo XIX, y toda la cuestión esta de que hay distintos tipos de infinito, trajo, imagínense, un montón de controversias dentro de la matemática, y también un montón de avances interesantes dentro de la matemática. Y en esto resulta ver entonces que los números reales son muchos más que los números naturales, e inclusive los números naturales y los números racionales se pueden poner en correspondencia biyectiva. Eso significa que los números racionales sí tienen el cardinal del conjunto de los números racionales es igual al cardinal del conjunto de los números naturales. O sea, se pueden enumerar, poner en una lista a los números racionales, y no se puede hacer eso con todos los números reales. Si bien había números irracionales que se conocían desde mucho antes de que Cantor apareciera, como por ejemplo raíz de 2, ¿sí? E inclusive la demostración de que raíz de 2 no era un número racional, porque no se puede escribir como cociente de números enteros. Habrán visto la demostración en álgebra 1, en algunas otras cuestiones, ¿no? Bárbara, ¿vos no lo habías preparado para algún...? No, fue este año, para introducción al quehacer matemático. Alguien lo preparó esto, pero vos estás cursando este año, así que no. Bueno, que raíz de 2 no es un número racional, se conoce desde la época de Euclides también. De hecho, creo que está la demostración de que raíz de 2 no se puede escribir de esa manera, está en el libro de los elementos de Euclides. Pero lo que vino a demostrar Cantor es que los números reales son muchísimo más que los números naturales, e inclusive muchísimo más que los números racionales. Y eso se tuvo que ir solucionando mediante el método axiomático, primero arreglando los números reales, ¿sí? Que para arreglar los números reales, si se acuerdan, a los números reales se los define mediante los axiomas de cuerpo ordenado y completo. Y ese último axioma que se le agrega a los reales de completo significa que cualquier conjunto acotado superiormente de números reales tiene supremo, ¿se acuerdan? Ese es el axioma de completitud en los reales. Lo que vamos a ver ahora como axioma de continuidad es el que permite tender un puente entre los números reales y la recta. Al tender este puente,
podemos representar cualquier número real en la recta y podemos traernos de los números reales las nociones de límite, de extremo superior y de un montón de cosas que se construyeron a partir de los números reales. Lo cierto es que en la historia la cosa pasó al revés, o sea, lo más cierto es que la intuición geométrica siempre estuvo por delante de la formalización matemática, ¿sí? Pero lo que empezó a pasar a partir de que Cantor demostró que el infinito del continuo es mucho mayor que el infinito de los números naturales, empezaron a aparecer un montón de cosas raras que, bueno, se fueron desarrollando y fundamentando a lo largo de muchos años, y yo acá les estoy contando un breve cuentito de cómo se terminaron de solucionar estas cosas. Pero el axioma de continuidad que nosotros vamos a enunciar hoy, lo que hace es tender ese puente entre la geometría bien axiomatizada con los axiomas de Hilbert que nosotros vimos, ¿sí?, que modernizaban a los axiomas de Euclides, o sea, todos los axiomas que nosotros vimos. De hecho, esta construcción estuvimos usando un montón de transformaciones rígidas y de todas esas cosas cuando yo hacía las circunferencias estas para trazar segmentos congruentes. Ahí estoy usando traslaciones, ¿no? O sea, podemos ver que lo que fundamenta toda esta construcción son poder armar segmentos congruentes a partir de traslaciones o simetrías centrales, como a ustedes les guste más, ¿sí? Pero toda esta fundamentación y todas estas cosas no es algo accesible y fácil. Está bueno, si ustedes tienen ganas de profundizar un poco en estos temas, que se vayan, que lo puedan hacer. En la materia Introducción al Análisis se ve la construcción de los números reales y también se trabaja un poco esta cuestión de la biyección de los números reales con la recta, pero sigue siendo con poca profundidad, porque estos temas realmente son temas muy profundos y que requieren, si uno los quiere formalizar matemáticamente, requieren de mucho trabajo. Lo bueno es que advertir de que esta cuestión necesita de mucho trabajo, pero también que tiene una parte intuitiva que uno la maneja de alguna manera bastante bien, porque la representación geométrica de los números reales en la recta la venimos trabajando probablemente desde segundo o tercer grado de la escuela primaria, donde nos hicieron poner a los números naturales en la recta y llevamos adentro de la cartuchera la regla que nos permite medir. O sea, la idea de esta recta numérica es justamente formalizar la idea de medición, pero la idea de medición es muy anterior a todas estas controversias y problemas que se suscitaron por estos descubrimientos de que los reales y los naturales no podían estar asociados tan fácilmente, ¿sí? Este método que vimos de dividir un segmento en n partes es el que permite mostrar que se puede construir cualquier número racional en la recta numérica sin usar el axioma de continuidad. O sea, acá si yo quisiera representar 27 19 avos, para que sea una fracción primitiva, digamos, que no tiene en común, 27 19 avos lo quisiera representar en la recta numérica, lo que tengo que hacer es agarrar el segmento unidad 0,1, dividirlo en 19 partes, agarrar una de esas partecitas y hacer 27 copias.
Entonces, en el número donde terminé de hacer las 27 copias de 1 sobre 19, es donde está el número 27/19. ¿Se entiende? Pero si quiero representar al número raíz de 2, tengo una construcción para hacerlo con regla y compás. Entonces hay números que se dicen construibles con regla y compás. Pero las raíces se pueden construir con regla y compás, pero el número pi no se puede construir con regla y compás. Entonces, lo que estoy viendo es que hay puntos en la recta que no los puedo alcanzar mediante construcciones con regla y compás, que son los que se llaman números no construibles. Probablemente conozcan también el número e, que no es un número construible con regla y compás, pero, por ejemplo, usando la función logaritmo, se pueden construir toneladas de números que no son construibles con regla y compás, porque en realidad, bueno, gracias a la geometría analítica, por ejemplo, se conoce que los números construibles con regla y compás son aquellos que son intersección entre rectas y circunferencias, ¿no? Y las circunferencias, si se fijan acá, por ejemplo, de este lado esto me está pasando. De este lado les marqué, y ahora la pongo, la circunferencia esta, que tiene como ecuación esta, que la logramos a partir de usar el teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, estamos haciendo un poco de trampa, porque lo que nos muestra el GeoGebra en la parte algebraica con respecto a las ecuaciones, ya estamos presuponiendo el axioma de continuidad, que es el que queremos introducir el día de hoy. Pero, por otra parte, si nos fijamos bien y aceptamos que ya pusimos las cosas como coordenadas, lo que vemos es que las circunferencias se traducen como ecuaciones de grado 2 en cada una de las dos variables, de grado 2 en x y de grado 2 en y. De todas maneras se conoce como un polinomio de grado 2. Entonces, por ejemplo, las cosas que se pueden representar como circunferencias tienen que ver con polinomios de grado 2. Por lo tanto, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 18 son números construibles con regla y compás, porque son intersecciones entre circunferencias y rectas. Pero un número como raíz cúbica de 2 no es construible con regla y compás, porque las raíces cúbicas no se pueden construir usando circunferencias, porque las circunferencias son polinomios de grado 2 y las raíces cúbicas son resultado de polinomios de grado 3. Por lo tanto, ya una raíz cúbica ya no se puede usar un método geométrico sin usar el axioma de continuidad para poder desarrollarlo. Este tipo de cosas, de encuentros entre números irracionales y construcciones de segmentos, son problemas que los griegos no pudieron resolver en su tiempo, porque obviamente no tenían todas las herramientas para hacerlos. Recién se pudieron encontrar formas de representar estos números a partir de los desarrollos a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, y todo esto llevó muchísimos desarrollos y muchísimas cosas que culminan en el lado de los números con el axioma de los reales y en el lado de las geometrías con el axioma de continuidad, que liga una cosa con la otra, y llevan muchísimos desarrollos y muchísimo tiempo. Pero fíjense que qué números se podían representar con regla y compás era un tema que venía abierto desde los griegos y que recién poniendo coordenadas es que se pudo resolver, ¿sí? El otro, de hecho, los problemas que planteaban los griegos y que tienen que ver con estas cosas son la duplicación del cubo, ¿sí? Y la que tiene que ver con el raíz cúbica de 2,
y la trisección de un ángulo cualquiera, ¿sí? Que la traducción a ecuaciones de poder dividir en 3 un ángulo cualquiera resulta en una ecuación de tercer grado, y entonces también se conoce entonces a partir de ahí que ese problema no se puede resolver con regla y compás, porque se necesita un polinomio de grado 3 para poder traducir el problema a ecuaciones. Entonces todas las cosas que se traduzcan en polinomios de grado mayor a 2 ya no se pueden resolver con regla y compás, simplemente porque la circunferencia es de grado 2. Bien. Ya estaba Marce.